Hola queridos amigos del mundo, bueno, como todas las semanas, en esta intención de comunicarme y como les prometí en el informe anterior, me referiré un poco a la historia de este maravilloso país que me tocó visitar en esta intención mía de correr el mundo. Me refiero a Irlanda. Y bueno, la historia de este país fue mi promesa, como les dije, y además, claro que como toda Europa, sus orígenes son inmemorables, pero comencemos por los celtas, quienes fueron quienes le dieron al territorio esa cultura especial, diferente al resto del mundo. Los siglos pasaron, los celtas eran por sobre todo guerreros, pero hacia el siglo V fue San Patricio quien trajo a este territorio la fe cristiana. Inundó el país de monasterios y bueno, con él llegó un poquito de paz. Pero claro, el tiempo pasó y las batallas continuaron porque llegaron los vikingos y con ellos otra vez la guerra. Y así, bueno, la cultura de estos piratas cambió su inclinación y estos vikingos fueron guerreros y cambiaron la cultura de las letras, el latín, la fe cristiana por el comercio. Los siglos pasaron, las batallas también, y fue hacia los siglos XIV y XV que el pueblo irlandés se dividió en tres grandes grupos sociales: los galos, los anglo-irlandeses y los ingleses. Y para el siglo XVII la pelea entre católicos y protestantes derivó, claro, en la guerra civil. A principios del siglo XVIII Irlanda comenzó un periodo de supremacía protestante con leyes penales en contra de los católicos, y de ahí en más, y por lo menos por 2 generaciones, los católicos de Irlanda se transformaron en la clase social más pobre de Europa. En medio de esto nace un personaje llamado Jonathan Swift, bueno, claro, más conocido por ser el autor de la novela Los viajes de Gulliver. Fue quien, en realidad, por su importante rol de padre del nacionalismo irlandés, se lo conoce aún hoy. La historia no fue generosa para Irlanda y en 1740 se propuso allí una gran epidemia de cólera y también la mayor hambruna que conoció el país y probablemente Europa, en la que un quinto de la población, unas 500.000 personas, murieron. Inglaterra contribuyó al desarrollo de Irlanda, pero cuando la industria textil, del vidrio y la industria cervecera comenzó a tener éxito, claro, Inglaterra pidió el vuelto y puso grandes impuestos a la exportación de estos productos. En 1776, Estados Unidos decide independizarse y Gran Bretaña se encuentra muy ocupada en estos conflictos y, claro, desvió la atención del imperio, dando a Irlanda un poquito de respiro. Las diferencias siguieron reinando en el país y las tensiones se profundizaron entre los católicos del norte, presbiterianos, escoceses, y los protestantes del sur. Intentos de unión se sucedieron, pero a mediados del siglo XIX, otra gran hambruna llevó a más de 1 millón de irlandeses a migrar hacia el Nuevo Mundo. La población se vio también reducida nuevamente por el estallido del cólera, que mermó la población de Irlanda en 6 millones de personas. La división entre unionistas en el norte y nacionalistas en el sur marcaron la historia de Irlanda desde principios del siglo XIX. Claro, el socialismo de Marx llegó a Irlanda y se plegó a los unionistas, y el conocido levantamiento de Pascua, Easter Rising, tuvo lugar en el año 1916 reclamando los derechos de los trabajadores, que por supuesto venían siendo alejados de los beneficios sociales desde la Revolución Industrial. Un grupo político conocido como Sinn Féin comenzó a crearse. Sinn Féin significa ourselves o nosotros mismos, y se creó como el Partido Nacionalista Irlandés, y este partido marcó aún más las diferencias entre norte y sur. Y allí fue cuando nació el movimiento que todos recordaremos llamado IRA, en español IRA, o la Armada Republicana de Irlanda. Lucharon contra las reglas del Imperio Británico, sembrando el terror y las tácticas guerrilleras. La Constitución de 1922 declaró Irlanda Estado independiente. Hoy el idioma irlandés se ve
en los signos de la calle y es requisito para trabajar en las oficinas públicas. Es así que se enseña en la escuela como idioma oficial. En el norte, llamado Ulster, los problemas continuaron y el IRA fue el brazo armado que, odiando a Inglaterra, intentó defender a la población católica en contra de los intereses protestantes. Es recién en 1998 que se firmó un acuerdo entre el Reino Unido y la República de Irlanda. Y esto sirvió nada más y nada menos que para unificar el país y fue firmado justamente un Viernes Santo. Todo un símbolo. Pero bueno, toda esta historia es para contarles que hoy el país, a pesar de un pasado revuelto y algunos recientes problemas en el norte, los irlandeses viven seguros y con un confort desconocido en generaciones anteriores. A las glorias pasadas de las letras se le suma el genio de Bono, sí, el cantante principal del grupo U2, este grupo de rock nació en los años 70, publicó y creó más de 145 millones de discos y fue galardonado con 22 premios Grammy. Bono cantó la pelea de su país entre el norte y el sur en los años 70, pero en años recientes, en los 90, ya pudo reconciliarse y también, sus obras fueron más pacíficas, como por ejemplo A Beautiful Day. También hoy el grupo es conocido por su ayuda caritativa en África. Otro genio, Van Morrison, quien nació en Belfast en 1945. Morrison combinó canciones tradicionales celtas con rock americano, blues y jazz, o sea, una maravilla. Hoy Belfast es una ciudad a la que le quedan rastros de un pasado violento, pero claro, ya recuperado. Ejemplo es el Muro de la Paz, el Campo de los Caídos y, por ejemplo, una encuesta realizada el año pasado, en el 2013, a los niños de las escuelas preguntándoles si tenían amiguitos de otras religiones. Curiosa pregunta. Bueno, el 84% respondió que sí, lo cual significa que la mayoría está reconciliada, pero la pelea entre católicos, protestantes, todavía sigue en el 16%, que no es mucho, pero recordemos que estas peleas religiosas dividieron familias, dividieron amigos durante generaciones. Gracias, Irlanda, por recibirme. Te honraré el próximo St. Patrick Day cuando el desfile en las calles de Montreal, lugar donde vivo, lleven a la comunidad y a las familias a disfrutar de esta fiesta, de pertenecer a un país. Y por supuesto, hasta la próxima. Y para confirmar que para salir de la miseria nada mejor que la cultura, un informe publicado en el Irish Mail reveló que el segundo artículo más codiciado por los prisioneros, por lo menos en Irlanda, después de los cigarrillos, son los libros. Sí, señores. Los libros son los artículos que los presos, aún siendo la población menos educada formalmente en general en las cárceles del mundo, los libros son los que acompañan a estas personas que han cometido errores en la vida. Muy bien, una vez más, la cultura al servicio de la recuperación del hombre en su alma. El canadiense más amado de Irlanda, bueno, se llama Leonard Cohen. Sí, celebró sus 80 años, sus 80 primaveras, ya que sucedieron el 23 de septiembre, y actuó nuevamente en Irlanda a sala llena. Este poeta es montrealense. Sí, aquí nació. Nació en un barrio muy lindo de Montreal que se llama Westmount, en 1934. Y no solo es su música, sino sus poemas, sus novelas, los que lo llevaron a recibir en el año 2011 el premio Príncipe de Asturias. Luego se mudó a un lugar llamado, otro barrio llamado Pequeña Portugal, también aquí en Montreal, y fue allí que su genio prendió. Estudió en la Universidad McGill y su trabajo fue fecundo y aún hoy este hombre de 80 años no representados sigue iluminando con la luz de Montreal al mundo. El diario Le Monde, por ejemplo, de Francia de la semana pasada, dedica una página completa a este personaje de nuestras tierras. El mundo, sí, revuelto, no siempre evoluciona. A veces, como, se trata de
de morder la cola como el perro, va para atrás y para adelante, para bien o para mal, quién sabe. Esto para contarles que Monsieur Sarkozy, Nicolás Sarkozy, vuelve a la arena política. Juega la carta de la experiencia expresando que ha aprendido de los errores, quizá o quizá no, será la derecha francesa quien le dé la oportunidad de probar suerte. No ha cambiado ni en su discurso ni en su propuesta. Claro, es francés y la humildad no es su virtud. Las primarias del partido Unión Movimiento Popular serán en el 2016 quienes decidan si Sarkozy se presenta presidente nuevamente o no. Y en esa pelea tendrá que justamente enfrentarse a Alain Juppé. Y como dije al principio, la historia se repite, para bien o para mal, ya veremos. Y para mal del planeta es que nacieron los llamados grupos islamistas que hoy configuran el Estado Islámico. El jefe del frente llamado Al-Nusra, un grupo armado afiliado a Al-Qaeda, prometió que su organización utilizó y utilizará todos los medios posibles para replicar los ataques aéreos de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos. Los refugiados sirios y kurdos no dejan de traspasar las fronteras hacia Turquía, escapando no solo de los ataques aéreos, sino del ataque de sus propios congéneros. La extorsión y el tráfico humano son, y también el contrabando, son las armas de las que se vale este grupo terrorista ISIS para solventarse, para financiarse. Por lo tanto, el pedido de captura de su líder, el califa que así se autoproclamó, no significaría nada en realidad. Su muerte, como la de Bin Laden, no significaría el fin del grupo, lamentablemente, y el mundo tendrá que seguir enfrentándose, por desgracia, por mucho tiempo, a este horror. Y esta semana el mundo vio la manifestación más multitudinaria de la historia de China, cuando en Hong Kong los estudiantes salieron a la calle a protestar contra el impopular jefe del Ejecutivo, Len Chun-shin. Las imágenes mostraron una policía violenta que lamentablemente dejó 26 heridos y cientos de detenidos. Y como repito, la cultura es la que redime a la humanidad y a los hombres en general. Este fin de semana próximo se llevará a cabo la Nuit Blanche o la Noche de la Cultura en Toronto. La oportunidad será propicia para conocer a artistas independientes de la ciudad. Allí estaré visitando amigos y esta expresión de arte en las calles. Siempre es maravilloso ver las calles llenas de gente, como me tocó en Irlanda la noche cultural, con todos los museos y los lugares públicos abiertos, viendo cómo los hombres expresan la cultura. Bueno, allí les contaré la próxima semana qué me tocó ver en esta ciudad canadiense de Toronto en este fin de semana 4 y 5 de este mes de octubre, increíblemente ya en octubre. Como siempre, con mucho gusto, con el placer de comunicarme para quienes me quieran escuchar, desde Montreal, Silvina Vázquez.